¿no? El temor de 90 nos está perjudicando a 30 millones de peruanos. Este gobierno no puede perseguir a la corrupción, porque la corrupción es el gobierno. 90 congresistas investigados por la Fiscalía. Eso es la razón por la cual dan estas leyes que lamentablemente lo que hacen es beneficiar a estos grupos organizados, a este crimen organizado, y ahí están las consecuencias. Esta ley excluye a diversos delitos como el sicariato y la extorsión de la calificación de organización criminal y además obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del acusado. Curiosamente, esta ley favorece a muchos delincuentes que fungen de congresistas. Es una norma excesivamente garantista para los derechos de los delincuentes. Sí, claro. Yo diría que al final el fujimorismo se ha puesto a defender los derechos humanos de los integrantes de organizaciones criminales. No solo beneficia a delincuentes, también nos costará 25 millones de soles. Y sí, estoy hablando de la ley pro crimen organizado. Un informe de Alexander Villarroel del Comercio muestra que el Ministerio de Justicia ha tenido que pedir un presupuesto adicional de 25 millones de soles para contratar unos 150 abogados de oficio, porque ahora se necesitan más. ¿Por qué? Porque la ley 32-108 ya no deja que allanes a nadie si el angelito no tiene abogado. Y si el angelito no tiene abogado, el Estado le pone el abogado. Para ponerle el abogado a los angelitos, pues gracias a esta ley tenemos que gastar platita. ¿Saben qué es lo peor? Que el informe señala que los fiscales, desde que se aprobó esta ley, han intentado en varias ocasiones coordinar con los abogados de oficio para que se presenten en los allanamientos, pero la respuesta es la misma siempre, que ellos empiezan a trabajar a partir de las 8 de la mañana, que no molesten. Porque ahora la nueva ley de crimen organizado que ha aprobado este Congreso, cómplice de la corrupción, exige que, número uno, solamente te pueden allanar si llega tu abogado. Dicho de otra manera, tu abogado decide si te allanan o no. Si el abogado no llega, es decir, si el pequeño Riera no llega, que no va a llegar, nunca van a allanar a Chibolín. Y encima van a una casa que no es su casa. Y todo el mundo sabe que no es su casa, pero no importa. Hacen la finta, hacen el ridículo, porque se trata de hacer un show para las cámaras y que parezca que este gobierno está persiguiendo la corrupción. No, señores, este gobierno no puede perseguir a la corrupción, porque la corrupción es el gobierno. Es la corrupción la que gobierna el Perú. ¿Cómo podría este gobierno de Dina Boluarte, este gobierno de Perú Libre, perseguir la corrupción cuando es la corrupción la que está en este momento moviendo los hilos? Esa es la razón por la que esos operativos han sido patéticos. Nunca van a conseguir nada, porque los fiscales están lanzados a su suerte, sin apoyo policial, gracias a la brillantez del ministro Santibáñez, es decir, el jefe de este de acá, y la otra cosa es que no te pueden allanar más que en tu domicilio que figura en tu DNI. Yo no sé si ustedes viven en el lugar que figura en su DNI, probablemente no. Probablemente figura ahí la casa donde fueron niños, donde pasaron su infancia, cuando estaban en el colegio, y esa es la dirección que figura ahí. Entonces, si el domicilio donde vive el investigado está a nombre de otra persona, no lo pueden allanar. Vaya estupidez. Vaya estupidez, son miles, millones de personas que viven en casas alquiladas y por supuesto alguien que está al filo de la navaja delinquiendo no va a vivir pues en una casa que está a su nombre, va a vivir en un departamento alquilado y probablemente alquilado por una testaferra, como es el caso de Andrés Hurtado, que vivía en el malecón de la Reserva, haciendo que una de sus empleadas alquilara un departamento frente al mar a nombre de ella y no a nombre de él o a nombre de una empresa, de sus empresas de fachada. Toda esta ley es una farsa, toda esta ley es la manera que tiene el Congreso de garantizarle a Dina Boluarte que la corrupción no será tocada. Es una ley que podríamos llamar la ley Nicanor, porque básicamente es el producto del trauma de Dina Boluarte, a la que le allanaron la casa y le rompieron la puerta y ella quedó para siempre herida, traumatizada por esa experiencia y no quiere que su hermanito pobrecito lo vayan a allanar. Entonces el Congreso, alcahuete, hace lo que Dina Boluarte quiere.
Y han cambiado esta ley precisamente para garantizar la impunidad de todos los criminales, de todos los miserables, de todos los corruptos de este país. Eso es lo que ha hecho este Congreso, con los fujimoristas a la cabeza, así que no me vengan con vainas. Terrorismo urbano o terrorismo legislativo. Escena 1. El Congreso de la República aprueba la Ley 32.108 y el gobierno la promulga publicándola el 10 de agosto pasado. Esta ley excluye a diversos delitos como el sicariato y la extorsión de la calificación de organización criminal y además obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del acusado. Curiosamente, esta ley favorece a muchos delincuentes que fungen de congresistas. Escena 2. A partir de la vigencia de la ley, por un lado, muchos allanamientos realizados por el Ministerio Público se ven entorpecidos por la ausencia de los abogados de los investigados y la no disposición inmediata de abogados de oficio en investigaciones que incluyen, por ejemplo, a la congresista Elizabeth Medina del bloque magisterial, quien votó a favor de la ley, o del esperpéntico Andrés Hurtado, alias Chibolín. Por otro lado, ocurre un notable incremento de la acción de los extorsionadores, entre otros, contra las empresas de transporte urbano, resultando en el asesinato de varios transportistas, generando un ambiente de miedo y tensión y las legítimas paralizaciones y protestas de los gremios de transportistas, quienes, entre otras cuestiones, demandan la derogación de la Ley 32.108, ya que es evidente que esta nefasta ley ha sido un incentivo para el incremento de estos delitos. Escena 3. El Congreso no solo se niega a derogar la Ley 32.108, y más bien propone la creación del delito de terrorismo urbano, propuesta a la que se suma entusiasta el gobierno de la señora Boluarte. Todos los especialistas señalan que eso no es ninguna solución, ya que los delitos de sicariato y extorsión ya están sancionados con penas severas que podrían llegar a la cadena perpetua. Por el contrario, este nuevo delito de terrorismo urbano podría usarse como excusa para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta. Si recapitulamos la reciente labor del Congreso, verificaremos que este Parlamento, con la complicidad del gobierno, legisla a favor de los criminales. Veamos. La Ley 31.751, publicada el 25 de mayo de 2023, facilita que los delitos puedan prescribir acortando el plazo de suspensión de la prescripción. Esta norma es conocida como la Ley Soto, en alusión al anterior presidente del Congreso, el apepista Alejandro Soto. Fue aprobada durante su presidencia y evitó que éste sea condenado a 8 años de prisión efectiva. La Ley 31.989, publicada el 20 de marzo de 2024, favorece a la minería ilegal ya que deroga una norma que permitía a la Policía Nacional del Perú acciones contra los mineros ilegales que usan materiales explosivos. La Ley 31.990, publicada el 21 de marzo de 2024, recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz, afectando la investigación fiscal. La Ley 32.054, publicada el 10 de junio pasado, excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos, a diferencia de lo que ocurre con cualquier otro tipo de persona jurídica. La Ley 32.104, publicada el 28 de julio pasado, básicamente obliga a los jueces a aplicar la Ley Soto sobre la suspensión del plazo de prescripción. La Ley 32.107, publicada el 9 de agosto último, prescribe delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 2002. Y por supuesto, la Ley 32.108, comentada al principio de este video. Visto este recuento, queda claro que este Congreso viene practicando una especie de terrorismo legislativo que solo favorece a los delincuentes y a los criminales, incluyendo los propios congresistas. Has dicho registro. No estaba equivocado. O sea, el allanamiento tiene que ser con previa coordinación, ¿no? Del investigado y de su abogado. No, Beto, no. Eso es lo que dice. No, lo que dice ahí justamente tú lo has dicho, el registro. El allanamiento lo primero que tiene que hacer es una notificación. Para notificarlo hemos visto cómo fueron a notificar a Dina Boluarte, rompieron la puerta. O sea, si ellos quieren romper la puerta... Pero es que no hay otra forma de combatir el crimen. ¿Cómo le vas a avisar al criminal? Pero es que no se le avisa, Mira, a las 5 de la mañana vamos a ir a tu casa, así que anda limpiando todo. Beto, es que no se le avisa. Lo que tú bien has señalado ¿Qué significa que tiene que estar el dueño de la casa y el abogado? El abogado duerme con el investigado. Justamente ahí. Es ridículo. Justamente por esas confusiones que también hace la lectura, porque estamos hablando del registro. Confusión. Claro que sí, porque tú lo has dicho. Yo soy investigado, me van a allanar. Te notifican me tienen que notificar de manera sorpresiva.
De forma sorpresiva te notifican porque van a tu domicilio. De manera sorpresiva. Van a tu domicilio, te notifican, ingresan. No me notifican, van con el torito y me bajan la puerta. Por eso, ingresan, te rompen la puerta y para el registro tiene que venir el abogado. Y hoy la modificatoria, la modificatoria señala claramente que hoy el principal va a ser el abogado de oficio. Es decir, la fiscalía va a poder llegar con el abogado de oficio y en este caso el investigado podrá determinar otro abogado. O sea, es ensayo de error. Estamos corrigiendo para ver cuándo nos sale bien. Es una norma excesivamente garantista para los derechos de los delincuentes. Sí, claro. Yo diría que al final el fujimorismo se ha puesto a defender los derechos humanos de los integrantes de organizaciones criminales. Fuerza Popular, pedazos de hipócritas, pedazos de falsetes, medidas urgentes contra el crimen y el terror en las calles. Desde Fuerza Popular exigimos al gobierno acciones concretas e inmediatas respecto a la ola de inseguridad ciudadana que atravesamos. Nuestro partido propone lo siguiente: el gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas para que asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú. En los próximos 20 días el gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales, ejecutar un programa de capacitación dirigido a las Fuerzas Armadas, la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones se ha resuelto en el Fuero Militar y Policial. Qué vivazos que son, ¿no? ¿Para qué? Para que si mete bala un militar o un policía, su misma gente, lo lleve a tribunales y decidan cuál va a ser su futuro. Qué gracioso, ya los conocemos a los naranjetes, por suerte, ya nada nos sorprende. Declarar el estado de emergencia del sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país. Bueno, de repente que hay que estar preocupada por un lugar mejor cuando se vaya a la cárcel, ¿no? Santa Mónica no me gustó, la experiencia no fue cómoda, quiero uno más bonito. Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en el que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos. Eso no es verdad, no mientan, por favor. No crean en esto. Yo, la verdad, este tipo de estupideces las rompo porque es un engaña, muchachos. Y si algo odio es la mentira, y si algo detesto es cuando la gente intenta llevar agua para su molino y tratar de hacernos creer que realmente les preocupa el Perú cuando les interesa 3 carajos. Los transportistas día a día están siendo extorsionados. Muchos de ellos han sido asesinados. Sí, pero congresistas, los transportistas están pidiendo... los transportistas están pidiendo que ustedes deroguen la ley sobre crimen organizado. Exitosa. O sea, ustedes han promovido una ley para castigar a los policías que los han investigado. El fiscal de la Nación ha dicho que con todos los cambios que se han producido en relación a la ley de crimen organizado, en relación a los plazos aplicables para la prisión preventiva o en relación al tema de los allanamientos, simplemente lo que hacen es dificultar y hacer cada vez más difícil la lucha de las autoridades contra los delincuentes, y que todo eso tendría que ser derogado. ¿Por qué no comienzan? No entiendo. ¿Por qué no comienzan por responder ese clamor? Porque ustedes le han cortado las alas a la ley del crimen organizado, porque no pueden hacer los allanamientos como se debe. Es decir, no puede ser que ustedes les reclamen que cumplan su trabajo y no solamente se lo hagan difícil con una legislación que por favorecerse a ustedes favorece a los delincuentes y encima no les dan presupuesto. Lo más grave, esta ley está vigente y así la corrijan, así la modifiquen, así la deroguen quienes ya se han beneficiado de esta ley, porque ya pidieron beneficiarse. Algunos congresistas, este congresista Cerrón ya pidió beneficiarse de esta ley. Los cuellos blancos ya pidieron beneficiarse de esta ley. Y si la derogan, igual les van a aplicar esta ley, porque se aplica lo que se llama la retroactividad. Claro, porque estaba vigente en el momento que hicieron su requerimiento, ¿no? Exacto. Entonces ya lograron su propósito, así la deroguen. El control que se quiere ejercer desde el Congreso a las decisiones judiciales y del Ministerio Público, con lo cual se violenta la división de poderes, y además el control que debe existir ante una denuncia contra un congresista
que es la propuesta que se ha hecho, que antes debe ser previamente revisado por el Congreso si va a poder ser denunciado o no por el Ministerio Público. Esto, entre otras situaciones totalmente erróneas, que no corresponden a un verdadero Estado de Derecho, que afectan las libertades, que afectan la libertad económica, y como vemos, ya hay un paro de transportistas, vendrán nuevos paros, y cuidado, estos paros son peligrosos, pueden derrumbar un gobierno. Esto es terrible. Famoso extorsionador que estuvo preso en Lurigancho hoy es padrino de 44 policías. Además entra y sale del Congreso como si fuera su casa. ¿Se dan cuenta por qué aparecen estas leyes? Mira lo que ve mis ojos. 4 gatos, lo dice Perú 21, el Pasquín. El Pasquín de la derecha. Aquel que lo defendía bastante a Dina, mira lo que dice ahora. Se cae la dictadura, se cae. Porque mira cómo roban las ratas en el nido, porque mira cómo juegan con el pisto tuyo y mío. Roban y endeudan y meten al bolsillo lo que en principio es nuestro por derecho tuyo y mío. Y que viva la inseguridad, y que viva la inseguridad, y que viva la inseguridad.